y es un auténtico honor y un privilegio tener con nosotros pues al magistrado en excedencia, además de vocal del Consejo General del Poder Judicial, don José María Macías Castaño. Él además es exdirector general de lo contencioso de la Generalitat y especialista en litigación ante las jurisdicciones contencioso. Hablamos de un recurso de casación. Para empezar, cuando lo mencionamos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es? El recurso es siempre una crítica a una sentencia que se nos ha dictado de manera precedente. Claro, no hay que perder nunca de vista que en el recurso no se trata de repetir lo que ya hemos dicho con anterioridad ni de replantear el pleito, sino de criticar lo que nos ha dicho el juez. Y a esto se une que es un recurso de carácter extraordinario. Esto implica que solo se pueden recurrir a algún tipo de resoluciones, no todas, como ocurre con los recursos ordinarios, y sobre todo que solo se puede recurrir por determinados motivos. Y fundamentalmente está centrado en motivos sustantivos. También se pueden recurrir los procesales, pero el futuro de esos recursos, sobre todo si se dirigen a discutir los hechos o a discutir la prueba, que es terreno vedado para el recurso de casación, pues tiene muy mal pronóstico. Por tanto, es esto, un recurso extraordinario, con todo lo que ello implica, de que solo se pueden recurrir determinadas resoluciones y por determinados motivos, y se le añade también, y esto no hay que perderlo de vista, un notable rigor formal. Rigor formal que incluso cuando ha sido ya revisado ese criterio formalista por el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo han encontrado perfectamente acorde con la naturaleza del recurso. ¿Qué debe tener en cuenta un profesional a la hora de preparar, redactar, presentar un recurso de casación? Yo hace poco escribía una cosita que puse en circulación en una conferencia que tuve que dar en la que decía que los abogados enamorados no pueden redactar recursos de casación. Hay que ser un poco desprendido. Si un abogado se enamora del pleito que ha llevado las instancias, si insiste en ese pleito, si insiste en el planteamiento que realizó en su día, si insiste en su prueba, si insiste en sus hechos y se olvida, va a tener un problema. Eso es un recurso no viable. Por lo tanto, hay que centrarse en la sentencia. En la sentencia, sobre todo, hay que tener en cuenta los hechos, tal y como vienen declarados en la sentencia. Nos vamos a tener que olvidar de nuestra versión de los hechos y trabajar con los hechos del juez. Luego, lo que tenemos es que no discutir la prueba, salvo en circunstancias excepcionales, pero es que son tan excepcionales las circunstancias que permiten discutir la prueba que casi es mejor no tenerlo en cuenta. Y con todo eso, lo que hay que hacer es identificar la ratio decidendi de la sentencia. ¿Qué razonamiento siguió la sentencia? Porque eso es lo que tenemos que criticar en la prueba. Si nos apartamos de alguno de esos elementos, el tribunal nos va a decir inmediatamente que el recurso carece manifiestamente de fundamento y lo va a inadmitir. Y estas son las claves. Vamos a centrarnos en los hechos, vamos a centrarnos en la valoración de la prueba que hizo el juez, vamos a ver cómo con eso construyó un argumento jurídico y vamos a criticar ese argumento jurídico. Sí, José María, has dicho una cosa muy difícil. A mí me resultaría casi imposible No después enamorarte. el no enamorarme después de haber peleado en primera instancia, en segunda instancia, diciendo si tengo razón. ¿Cómo no salimos de esa rutina? ¿Cómo salimos al balcón a intentar verla? Mira, yo te diría una cosa, yo lo tengo muy fácil porque yo las casaciones que hago son de pleitos en los que no he intervenido. Entonces, no estoy enamorado del pleito en absoluto. De hecho, los compañeros que han intervenido en las instancias no les dejo que me expliquen el pleito hasta que yo he leído la sentencia. Después, naturalmente, tengo que trabajar con ellos porque me van a aportar datos absolutamente relevantes. He dicho que la prueba no se puede discutir, pero hay excepciones. Entonces, ellos me tienen que explicar qué ha pasado en el pleito, porque muchas veces el recurso de casación, esto puede sonar raro, pero es así, empieza en la primera instancia. El recurso de casación puede incorporar incidentes que se han ido produciendo durante las instancias, pero hay que tener muy presente que necesitamos denunciar que se ha producido esa incidencia, solicitar su rectificación, agotar los recursos contra esa incidencia, después. Tanto, sí que es muy importante que me expliquen el pleito. Pero por decirlo así, yo al pleito no le tengo ningún cariño. Cuando estás involucrado en el pleito, te reconozco que eso psicológicamente es muy complicado. Y yo creo
que la mayoría de los recursos que naufragan acaban naufragando por esa razón. Vamos a hablar de mediación, pero desde una óptica que ahora seguro Arturo va a decir que me encanta a mí. Pues cierto, porque vamos a analizar la comunicación, la importancia de la misma y las claves de esa comunicación en el ámbito de la mediación. Y para eso tenemos, como siempre, a una excepcional experta. Ella es Vicky Bastante, mediadora y coach, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, además de diplomada en Ciencias Empresariales y didacta de la Asociación Española de Programación de Neurolingüística y doctorada en la Facultad de Filosofía. Nada más, Vicky. Buenas tardes. Mediación, creemos en ella, es conocido en este programa, y la comunicación, esencial en todo, pero desde luego una mediación casi, fíjate, es el antagonismo de la primera parte del programa. El magistrado nos decía que hay que pues empatizar lo justo, cierta abstracción, mantener un poco esas líneas a la hora de enamorarse de un procedimiento, pero yo creo que un mediador... Pero tampoco crees que es muy distinto, porque No, pero el mediador tiene que abstraerse, subir claro, al balcón para ver qué es lo que hay por encima, pero también es empatía. Y no meterse en el problema. Claro, pero siempre, sí, estoy equivocada, pero Vicky, siempre los expertos nos decís que hay también una parte ahí de muchas cualidades humanas que también tienen que llevar al acercamiento, a la empatía, a la proximidad y a generar una confianza dentro de las partes mediadas, ¿no? A ver, somos todas personas, ya vayamos a un litigio o a una mediación. Bueno, primero quiero decir que aún no soy doctora, que me está estás en costando ello. la vida, pero aún no. A ver si terminamos este año siéndolo. Bueno, seguro, prontísimo. La diferencia que yo encuentro a nivel comunicacional es que el paradigma del sistema tradicional judicial es que las personas cuando van quieren que les solucionen el problema. Entonces van y dicen, mira, a mí me pasa esto, y en el momento que les da así el problema a los abogados, al juez, a quien sea, ellos ya se quedan aparte. El problema ya es misión de solucionarlo por parte del sistema judicial. Las personas pierden en todo momento ya su protagonismo. En mediación es al contrario. En mediación van y dicen, mira, yo tengo este problema. Y el mediador lo que tiene que decir es, venga, vamos a sentarnos y os voy a ayudar a solucionarlo. Pero os voy a ayudar, sois vosotros los protagonistas de la mediación. Está claro. ¿Cuáles son los errores más comunes dentro de ese ejercicio de comunicación por parte de los mediadores? Cuando están dentro de la mediación. Perdona, no digo. Sí, inmersos en el procedimiento de mediación. Ya en el procedimiento de mediación con los mediados. ¿Cuáles son los errores normales del mediador que hace que se rompa esa magia, esa comunicación que debe fluir? Pues mira, yo creo que son los mismos errores que podemos tener en cualquier comunicación en nuestro día a día. El primero es querer solucionar el problema a los mediados. Además es que como hay poquitas mediaciones, aún la gente no está habituada a ir a mediación, es como que los mediadores tenemos una responsabilidad más grande de decir, le tengo que solucionar el problema para que la gente vea que la mediación funciona. Y creo que ese es el primer error. ¿Por qué? Porque si yo creo que tengo que solucionar el problema, de primeras ya estoy pensando que yo tengo más experiencia, que yo tengo más conocimiento de su problema, cuando realmente ellos tienen más conocimiento de la situación que están viviendo. No, o incluso, peor todavía, Vicky, que el mediador piense que es él el que tiene que solucionar el problema, cuando realmente son las partes las que tienen que arreglarlo y que de alguna manera pues ejercer esa labor de proximidad y de acuerdo, ¿no? Claro, exacto, pero hay muchas veces que tenemos las ganas y la responsabilidad, ¿no? De que queremos solucionar el problema. Entonces ahí directamente, si ya vienen diciendo que lo han intentado todo y ya vienen con la toalla que la han tirado, si tú encima la coges, le estás quitando todo el empoderamiento que puedan tener. Entonces el primer error creo que es si el mediador cree que tiene que solucionar el problema. Ese yo creo que es el primer, porque además sí que es verdad que como mediador podemos decir, pues yo tengo tanta experiencia, entonces yo ya sé cuando vienen dos personas, pues esto está claro, pasa esto y aquello, pues así se lo voy a solucionar. ¿Qué pasa? Que ahí metemos todos nuestros sesgos.
Al meter nuestros sesgos estamos dirigiendo nuestra escucha activa, porque nuestra tarea es escuchar y preguntar, para que ellos sepan información que ahora mismo la tienen oculta. Entonces yo tengo que detectar dónde hay agujeros de información que ellos mismos están dando por hecho, tienen prejuicios y no lo saben. Entonces yo tengo que detectar esos agujeritos y hacerles preguntas para que ellos los rellenen. ¿Qué pasa? Que si yo meto mis sesgos, voy a dirigir mi escucha activa hacia una determinada información, la otra no la voy a escuchar y encima en vez de meter la información con la información de los mediados, la voy a meter con la mía. Claro. Entonces voy a ser una parte más del conflicto. Por ejemplo, si se ha roto, vamos a ponernos en un escenario en el que falla, por lo que sea, esa comunicación, esa implicación en medida de cada una de esas partes y del mediador, y se rompe el vínculo. ¿Qué hacemos para recuperarlo? Se rompe el vínculo entre el mediador y los mediados. Sí, esa conexión de comunicación a la que aludía Arturo. Pues a ver, lo que no tenemos que hacer, como muchas personas hacemos o hacen, es decir, es que con esta persona no se puede hablar, es imposible, ya han venido aquí y no tenían solución, porque es como tirar de la pelotita. No, el mediador somos los profesionales, queremos defender la mediación como una carrera profesional, pues tenemos que actuar como profesionales. Hay comunicadores rígidos, no comunicaciones imposibles. Entonces yo me tengo que acoplar a la velocidad, al tiempo de esa persona, me tengo que acoplar a su estrategia de comunicación de esa persona, tengo que acoplarme lo más parecido a ella. Y una vez que yo me coja a su tren, convertirme en la locomotora para llevarlo a donde yo lo tengo que llevar.